Qué gusto estar nuevamente contigo en una emisión más de nuestra serie de estudios en el libro de Génesis, Promesas increíbles para gente disfuncional. Esta mañana aprenderemos cómo navegar en medio de las crisis. Acompáñanos conforme el pastor Jorge Salazar nos desglosa estas escrituras verso a verso. Pues vamos a continuar con nuestra serie. Estamos estudiando una serie chiquitiguao que se llama Promesas increíbles para gente disfuncional. Y yo no sé si te haya tocado conocer a alguien en la iglesia que llega un domingo a la congregación, se sienta, está durante la alabanza y está escuchando el sermón y al final de la reunión dice: yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón, y ora y acepta a Cristo en su vida, y te vas a comer con esta persona y te platica que hizo un compromiso por el Señor y que las cosas ahora van a ser diferentes. Y algo sucede entre el domingo y el lunes, que te lo encuentras el lunes en la noche y te dice: no, es que yo la verdad eso de Dios es puro rollo, a mí la verdad yo no creo en Dios, yo creo que eso de Dios es pura manipulación, mira, andan tras la lana, eso es lo único que quieren las iglesias. Y dices: bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió en el ínter? Y luego tienes otro tipo de personas, como un señor que se llama Eric Liddell. Te voy a contar su historia. Algunos de ustedes la conocen. Es un hombre, un escocés, se hizo muy famoso porque él ganó las Olimpiadas, la carrera de los 400 metros en los Juegos Olímpicos de París de 1924. Pero se hizo famoso porque hicieron una película de él, una película que se llama Carros de Fuego. Y si no la has visto, te la recomiendo. Es una película muy buena. La música estoy seguro que la has oído, pero la película vale la pena. Pues este hombre, Eric Liddell, cuando terminan los Juegos Olímpicos, él era cristiano y decide que se va a ir de misionero a China. Y entonces se va a China de misionero y le empieza a ir, pero súper mal. Empieza a pasar por problemas y muchas dificultades y empieza a sufrir por el Evangelio de una manera tan fuerte que termina muriendo. Gracias a todo el sufrimiento en China, este hombre muere a una edad muy temprana, muere muy joven. Su muerte impacta a toda su nación, pero no nada más a la nación, sino que impacta también a toda la comunidad misionera, a todos los cristianos, quienes estaban en el campo. Y en medio de todo ese sufrimiento y en medio de todas las cosas que vivió este hombre, fíjate lo que él escribe acerca de la crisis. Estas son sus palabras. Dice: las circunstancias parecen destrozar nuestras vidas y los planes de Dios, pero Dios no está inmóvil en las ruinas. Nuestras vidas quebrantadas no están perdidas o sin propósito. Dios viene y toma las calamidades y las usa victoriosamente, realizando su maravilloso plan de amor. Y tenemos dos respuestas a las crisis. Por un lado tenemos este cuate que dice: no, es que no hay Dios. Y por el otro lado tenemos un hombre que dice: veo la mano de Dios, veo la obra de Dios, una obra de amor, su maravilloso plan. Y cómo Dios lo va cumpliendo. Entonces vamos a continuar con esta serie en Génesis, capítulo 25 al 36. Y la prédica de hoy se llama Navegando en la crisis. Y en este capítulo, en el capítulo 26, acompáñame a Génesis 26. Aquí nos encontramos con Isaac, nos encontramos con Rebeca y nos encontramos con ellos en medio de una crisis. ¿Lo tienes ahí? Génesis capítulo 26. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, esta mañana reconocemos delante de ti que te necesitamos a ti, que necesitamos tu dirección, que necesitamos tu instrucción. Y Señor, te pedimos que seas tú quien nos hable hoy, que sea tu Espíritu Santo, Señor, y no la voz de un mero hombre el que nos enseñe. Háblanos tú, Señor, y transfórmanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mira, tú y yo podemos leer este pasaje y podemos pasar por alto muy rápidamente el versículo 1, porque nunca hemos experimentado realmente lo que es una hambruna. Una hambruna, cuando leemos que hubo hambre en toda la tierra, estamos hablando de una hambruna que es una desnutrición extrema. Estamos hablando de algo terrible, de gente que literalmente está muriendo de hambre. Y mira, yo no sé si muchas veces has leído o has escuchado noticias acerca de hambrunas, pero las hambrunas generalmente van acompañadas de enfermedad e invariablemente van acompañadas de muerte. Es tan común la muerte que cuando hay una hambruna, casi todos los hogares han experimentado la pérdida de algún ser querido. La vida se vuelve insoportable. Imagínate, morir por no tener que comer. Y yo no sé si has visto documentales de la Segunda Guerra Mundial o documentales o películas históricas del Holocausto, pero durante ese tiempo la comida era muy escasa. Y cuando ves esos videos te das cuenta que la gente está literalmente en los huesos. No es más que huesos y pellejo y nada más. ¿Por qué? Porque tenían que andar huyendo, tenían que esconderse de sus perseguidores. Y había veces que tenían una semana o dos sin probar nada, sin probar ni el más mínimo bocado, totalmente desnutridos. Entonces, cuando leemos el primer versículo de Génesis 26, tenemos que pensar lo horrible que debió haber sido para ellos vivir en su tierra una hambruna de esa magnitud. En el libro de Apocalipsis, cuando nos habla del hambre o de la hambruna, lo ejemplifica con un caballo negro. Y justo detrás de ese caballo negro viene un caballo amarillo que simboliza la muerte. Entonces te habla de cómo la muerte y la hambruna van relacionados. Ahora, Isaac está ahora en un momento en el que su país está pasando por una hambruna terrible. Pero su papá, posiblemente unos 80 años antes que esto, había experimentado algo muy similar. Y lo que él hizo, el papá de Isaac, Abraham, es que se fue huyendo a Egipto, al sur, de donde ellos vivían, se fue al sur hasta llegar a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto era muy difícil que hubiera hambre. Una vez al año el río Nilo se desborda y cubre todas las planicies, y obviamente eso permite que cualquier cosa que quieras cultivar se dé. Y era difícil que tuvieran ese tipo de problemas. Ahora, Isaac es lo mismo que está pensando hacer. Dice, me voy a ir a Egipto, porque si aquí hay una hambruna terrible, pues vámonos para allá. Pero para que nos quede muy claro lo que está pasando, Isaac está viviendo en Berseba. Y luego en el versículo 2 vemos que viajó a Gerar. Y eso a ti y a mí no nos dice nada, ¿verdad? Berseba, Gerar, pues ¿dónde queda eso? Si tuviéramos un mapa enfrente, sería un poquito más claro. ¿Por qué? Porque si tú te imaginas que aquí está Berseba, Egipto está derechito hacia el sur.
Sin embargo, Isaac no se va luego a Egipto, sino que se va a Gerar, hacia el oeste, hacia el mar Mediterráneo. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué se fue para allá? Me imagino que Isaac, la Biblia no nos lo dice, pero posiblemente era muy común tener ganado, tener trabajadores en otros lugares donde estaba cerca de la costa, y seguramente ahí tenía siervos. Entonces yo me imagino a Isaac yendo a este lugar a juntar todas sus pertenencias, a juntar a sus trabajadores, a juntar sus cosas y decir, vámonos con lo que nos queda antes de que la hambruna nos agarre y vámonos todos a Egipto, a salvar lo que podamos salvar, porque esto es una cosa tremenda. Por eso es el versículo 1. Ahora fíjate en el versículo 2. Dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Ahora te digo que es muy posible que nos brinquemos el versículo 1, porque nunca hemos experimentado en carne propia lo que es una hambruna. Pero al mismo tiempo también nos podemos perder muy fácilmente lo que dice el versículo 2, y quiero que lo veas. Es impresionante. Dice que se le apareció el Señor. O sea, imagínate eso. Es algo impresionante. No es que Isaac haya escuchado la voz de Dios, sino que dice que Dios se le apareció. Ahora, en el libro de Génesis hay varios lugares donde Dios se ha aparecido. En el jardín del Edén nos dice que el Señor se paseaba con el sol de la tarde y te da a entender que Dios platicaba con Adán y Eva de una manera muy personal, que Dios caminaba por el jardín y ellos tenían esa relación personal. Sin embargo, viene el pecado, viene la desobediencia, la rebeldía del hombre y se rompe esa relación con Dios. Y ya no puede haber esa comunión que había tan personal con Dios. Y por eso nos cuesta tanto trabajo conocer a Dios y comprender a Dios y saber quién es Dios. No nada más a los incrédulos, sino también a los cristianos, porque el pecado vino a dividirnos, vino a separarnos de Dios. ¿Te imaginas lo que habrá sido eso? Dios platicando contigo, caminando contigo, yendo al mercado contigo. Imagínate eso. Pero luego de la caída, luego de que caímos en pecado, esta relación queda quebrantada. Y la Biblia dice que aun cuando no lo hemos visto, lo amamos. ¿Por qué? Porque estamos esperando ese momento en el que podamos estar con el Señor cara a cara, que podamos verle. Y lo impresionante es que el libro de Génesis nos relata cómo Abraham, el papá de Isaac, tuvo 3 encuentros con Dios. Pero no nada más eso, sino que Isaac tuvo 2 encuentros. Este es el primero y más adelante este capítulo vamos a ver otro. Jacob, el hijo de Isaac, también tiene un encuentro como este con Dios. Pero ¿por qué me estoy deteniendo aquí? Porque tenemos que preguntarnos qué onda con esto. O sea, ¿qué aprendemos de esto? Porque yo leo en Éxodo 33:20, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Sí entiendes lo que está diciendo? Ningún ser humano puede pararse delante de la presencia de Dios y seguir con vida. Es como estar parado en medio de una explosión nuclear. O sea, al instante quedas pulverizado, te desintegra. No puedes ver a Dios y vivir. Bueno, entonces, ¿cómo podemos ver este versículo de Éxodo tan claro? Y luego este recuento de como algo casual en el versículo 2, lo que leímos que dice que Isaac vio a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo creo que Juan nos da la respuesta en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 18 nos dice esto. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Cristo es llamado el unigénito. Y al mismo tiempo Juan nos dice que está en el seno del Padre, al lado del Padre. Es una imagen muy especial de la Trinidad. Y el Hijo, que en sí mismo es Dios, fíjate lo que nos dice la palabra. Dice Juan que Él es el que ha dado a conocer al Padre. La Biblia habla muchísimo de cómo Jesús es la revelación de Dios. Esto quiere decir que nadie ha visto al Padre, pero sí hemos visto al Hijo. Ahora, en la encarnación, cuando Jesús se vuelve hombre, cuando Jesús viene a la tierra como hombre, dice Pablo que vemos la gloria de Dios
en el rostro de Cristo. Pero la gente pasaba junto a Jesús. Y cuando pasaban junto a Jesús no veían a Dios, ni veían la gloria de Dios. Porque dice la palabra que estaba su gloria velada, como cubierta por el velo de la carne. Por eso es que no podían ver la gloria de Dios. Y cuando vemos la palabra de Dios, no fue así en otras apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento y después de su resurrección. ¿Te acuerdas en Isaías capítulo 6? Cuando Isaías es llamado para ser profeta, dice que entra al templo. ¿Y te acuerdas lo que le pasa a Isaías? Dice que llega y que los marcos de la puerta estaban temblando, que la casa se llenó toda de humo, que el templo se movía como un temblor impresionante. Y dice que Isaías estaba muerto de miedo. Imagínatelo, ahí todo moviéndose, todo cimbrándose. Y dice la palabra de Dios que de pronto empezó a ver serafines alados, ángeles que decían: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. ¿Y qué dijo Isaías? Dijo: en la torre he visto a Dios, mis labios son inmundos, yo soy inmundo. Y ya colgué los tenis, aquí quedé, porque estoy viendo la gloria de Dios. Y sin embargo, no muere. ¿Pero por qué no muere? ¿Qué es lo que está pasando? Hacemos una breve pausa, pero regresamos en unos minutos. Quédate con nosotros en esta serie Promesas increíbles para gente disfuncional y cómo navegar en tiempos de crisis. Ya estamos de regreso con el mensaje Navegando en las Crisis, parte de la serie Promesas increíbles para gente disfuncional en el libro de Génesis. Recuerda visitar nuestra página web en estudialapalabra.com o escribirnos al correo info@estudialapalabra.com. Y dice la palabra de Dios que de pronto empezó a ver serafines alados, ángeles que decían: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. ¿Y qué dijo Isaías? Dijo: en la torre he visto a Dios, mis labios son inmundos, yo soy inmundo. Y ya colgué los tenis, aquí quedé, porque estoy viendo la gloria de Dios. Y sin embargo, no muere. ¿Pero por qué no muere? ¿Qué es lo que está pasando? Y otra vez Juan nos dice en el capítulo 12, versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién está hablando Juan? De Jesús. De hecho, Juan tuvo un encuentro muy similar al de Isaías. En el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1:17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Cuando Jesús caminó por esta tierra, era completamente Dios, pero su gloria estaba velada por la carne. Ahora, cuando Cristo aparece en toda su gloria, su velo ha sido quitado, aun cuando permanezca completamente humano por toda la eternidad. De cualquier manera, la gloria se muestra, y por alguna razón, no nos dice por qué, pero ver la gloria del Padre quiere decir que vamos a morir. Pero ver la gloria del Hijo quiere decir que te va a tumbar y que vas a quedar pasmado, que vas a sentir que te mueres, pero quedas postrado ante sus pies, con vida. Fíjate qué impresionante. Y yo creo que eso es lo que le pasó a Isaac. Está en medio de una crisis, hay una hambruna en la tierra, la gente va a comenzar a morirse. Isaac dice: vámonos, hechos la bola, vámonos a Gerar. Y la gente comienza... cuando llega él a Gerar, tiene lo que conocemos como una teofanía, una cristofanía, es decir, que se le aparece el Señor, y el Señor le habla, y yo creo que esa imagen se le quedó a Isaac grabada en su memoria hasta el día que murió. ¿Te imaginas? Que se te aparezca el Señor y te hable. Yo creo que es algo que no se te olvida. Pero ¿qué es lo que Cristo le dice en ese momento? Lo que Él le dice es lo que mete a Isaac a la crisis que está viviendo. Porque fíjate las palabras que le dice, y son devastadoras. Le dice: no te vayas a Egipto, quédate aquí.
quédate aquí. ¿Te imaginas eso? Está viendo la hambruna, está viendo que allá hay que comer, y viene Dios y le dice, no te vayas, quédate aquí. Si Isaac obedece las palabras de Jesús, estaría en medio de una crisis totalmente fuera de su control. Yo me imagino que Isaac se preguntaría, bueno, pues si me quedo, ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis 2 hijos? ¿Qué va a pasar con las vidas de todos estos siervos que tengo bajo mi cuidado? Yo soy responsable por ellos. ¿Qué va a pasar con toda esta gente si yo me quedo aquí? Sus vidas están en mi mano. Y luego llegan estas 3 importantes promesas de Cristo. Está frente a él, acuérdate, y esta es la primera. Cristo le dice, lo vemos ahí en el versículo 3. Fíjate lo que le dice. Yo estaré contigo. ¿No te impresiona? Isaac tiene que hacerse una pregunta, ¿no? ¿Y bastará con eso? ¿Será suficiente? Porque en términos actuales, ¿qué quiere decir eso? Tú estarás conmigo, pero ¿eso va a poner pan en mi mesa? ¿Eso me va a dar de comer? Y yo me pregunto, ¿cuántos misioneros se han hecho esa pregunta? ¿O cuántos pastores? ¿O cuántos evangelistas que han hecho cosas muy valientes por el Señor? Y se han preguntado si será suficiente que Cristo esté con ellos. ¿Y sabes algo? Es suficiente. Claro que lo es. Claro que lo es. Y luego llega la segunda promesa del Señor a Isaac y mira lo que le dice. Le dice, yo te bendeciré. Y también está en el versículo 3. Yo te bendeciré. En otras palabras, Isaac, no nada más vas a sobrevivir a esta hambruna, sino que cuando mires atrás dentro de algunos años, te vas a acordar de esta época como el tiempo en el que Dios estuvo contigo. El tiempo en el que Dios fue bueno contigo. Y viene la tercera promesa, también ahí en el versículo 3, y en el 4, y en el 5, y le dice a Isaac, le promete la bendición de Abraham. ¿Te acuerdas cuál es la bendición de Abraham? Le dice que su descendencia será como las estrellas del cielo. Está diciendo, mira, no te preocupes por tus hijos. Tú vas a tener una gran descendencia, más de lo que puedas contar. Te voy a dar esta tierra, vas a ser el conducto de bendición para todas las naciones. Isaac, a través de ti voy a bendecir a todo el mundo, como se lo prometí a Abraham. Abraham me obedeció, ahora te toca a ti. Sé valiente, toma este paso de fe, sé valiente, obedéceme. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y luego llegamos al versículo 6. Este versículo es maravilloso, si quieres subráyalo. Fíjate lo que dice. Habitó pues Isaac en Gerar. Es un poderoso versículo de fe. Te habla de un hombre, y déjame decirte algo. Es la historia de cómo hombres y mujeres comunes y ordinarios se vuelven grandes hombres y mujeres de fe. Esa es la historia. Simplemente obedecen, es todo lo que se necesita. Obedecer. La obediencia, hermanos, nos lanza a una vida nueva, a una vida diferente. Y vamos a ver lo que hemos aprendido hasta este punto. En tu bosquejo, punto A menudo Dios crea las crisis. Wow, ¿cuántos de ustedes sabían eso? Digo, así lo hizo para Isaac. Le dijo que se quedara. Abimelec, la gente que estaba con él no tenían problema. Abimelec era el rey. Él podía mandar que le trajeran comida de donde fuera y se la iban a llevar. Pero Isaac no. Y a Isaac le está diciendo, quédate. ¿Sabes algo? Dios a veces crea las crisis que tú y yo estamos atravesando. En otras palabras, obedecer a Dios nos mete en problemas muchas veces. Déjame darte algunos ejemplos. Piensa en ese empresario. Un empresario que tiene que ver por su esposa, que tiene que ver por sus hijos, que tiene un margen de ganancia muy pequeño y de pronto tiene muchos competidores y se da cuenta que cada uno de estos competidores no reportan todos sus ingresos a Hacienda. Y como no reportan todos sus ingresos a Hacienda, empiezan a ganar más de lo que este pobre empresario puede ganar. Y tiene que llegar al punto donde dice, pues si yo quiero estar al nivel de mi competencia, tengo que hacer lo mismo que ellos. Y tengo que dejar de declarar mis ingresos a Hacienda.
Y luego lee Romanos 13, que dice, paga tus impuestos a cualquiera que se le deba impuestos. Y ahí está el mandamiento de Cristo. Paga todos tus impuestos. Entonces, inmediatamente está lanzado a una situación muy crítica, a un problema de crisis. Su obediencia crea crisis. Y estamos hablando de dinero, déjame darte otro ejemplo. El asunto del diezmo. Viene Dios y nos dice, el 10% de tus ingresos me pertenece. Y nosotros decimos, bueno, pues yo no sé si puedo cumplir con esto, ¿no? Porque si cumplo con mi diezmo, pues eso me va a meter en una situación un poquito apretada y va a traer crisis en mi vida. Puedo evitar esa crisis simplemente desobedeciendo. Y déjame darte otro ejemplo. Alguien está pasando por un matrimonio bastante duro y tienen una relación tosca y alguien viene y les dice, ¿sabes qué? Esto se resuelve si la dejas o si lo dejas. Y vienen las palabras de Cristo y le dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y entonces sabes que cuando obedezcas eso, vas a estar en crisis. Y te puedo dar un montón de ejemplos, te puedo dar cientos de ejemplos, uno y otro. Y al final el punto es el mismo. Los mandamientos de Dios están hechos a propósito para crear crisis en nuestras vidas. ¡Wow! Pero bueno, déjame te llevo un poquito más a fondo. Te voy a ayudar con esto. Punto número 1. La bondad nos ha acercado a Él. Es lo que la Biblia nos dice. Es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Es la bondad de Dios la que atrajo a Isaac hacia Dios. Dios le dio a Isaac la misma promesa que a Abraham y fue por su bondad. Punto número 2. La revelación te convence. Porque fue la revelación de Cristo la que le convenció a Isaac. Pero ¿sabes algo? Nosotros tenemos en nuestra mano la revelación completa y total de nuestro Dios. El Espíritu Santo nos ha convencido que esto es verdad. Y cuando tú lees la palabra de Dios, déjame decirte, estás teniendo un encuentro real con Dios. La revelación nos convence de la realidad de Dios. Y número 3, la obediencia ha probado tu fe en Él. ¿Y a poco no es el misterio de la fe? ¿Cómo puede Dios atraernos hacia Él por medio de su bondad y luego llevarnos a un punto de crisis? Pero escúchame por favor, no nada más es la historia de Isaac, es la historia de su pueblo. Y algunos de nosotros podemos orar y podemos decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué el obedecerte me asfixia? ¿Por qué el obedecerte me aplasta? ¿Por qué el obedecerte me cuesta tanto trabajo, Señor? ¿Por qué me cuesta tanto seguir tu palabra? ¿Por qué obedecerte significa llevar mi cruz? La respuesta a esta historia es simplemente esta. Punto B en tu bosquejo. La crisis a menudo define nuestro carácter. Mira, algunos de nosotros a lo mejor no queremos escuchar esto. A veces no podemos conocer el estado de nuestra alma cuando todo está en paz y en tranquilidad y cuando todo es color de rosa. Dios conoce el estado de nuestra alma, pero está determinado a que tú y yo también nos demos cuenta y está determinado a enseñarnos lo que hay en nuestro corazón. Y ¿sabes algo? Hay veces que lo que hay en nuestro corazón es suficiente para crear una crisis. Mira el versículo 7. Vamos a leerlo otra vez. Isaac se queda en Gerar. Fíjate lo que dice. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de aspecto hermoso. Y podemos quedarnos aquí un buen rato, te voy a decir por qué. Porque esto es algo en la vida de Isaac que su papá Abraham también había hecho. Isaac está repitiendo los mismos pecados de su padre. Miró a su papá o escuchó de su papá cómo él negó que Sara era su esposa y volvió a hacer lo mismo. Abraham le mintió a Abimelech primero
Isaac le está mintiendo a Abimelech II. Y antes de que sigamos, déjame decirte que un día el rey Abimelech está mirando por la ventana, ve a Isaac, que debió haber sido muy cercano a él, y dice la Biblia que vio cómo estaba acariciando a Rebeca. Es decir, estaba jugueteando con su esposa de una manera sensual. Y cuando Abimelech lo ve por la ventana, Abimelech dice: no, yo sé que este hombre es un profeta de Dios. No hay manera de que un profeta esté jugueteando así con una mujer que no sea su esposa. ¿No te imaginas qué increíble sería eso en nuestro tiempo? Que alguien viera a un cristiano coqueteando con una mujer y que dijera: tiene que ser su esposa. Porque no hay manera que un seguidor de Cristo juguetee así o coquetee así con una mujer que no sea su esposa. ¿Te imaginas? Qué tremendo testimonio. Pero fíjate, Abimelech, un rey pagano, dice esto sobre Isaac. Y ahí no termina la cosa. Dice que Abimelech acorrala a Isaac y en pocas palabras le dice: ¿eres profeta y te comportas de esta manera? Mira, yo no sé si alguna vez te ha pasado como cristiano, que alguien venga y te siente y te diga que lo que estás haciendo es injustificable, que no es correcto y que es inmoral. Pero eso es exactamente lo que está pasando aquí. Y esta crisis está probando el carácter de Isaac. Le está mostrando lo que hay en su corazón. Y quiero que veas 3 pruebas que hay aquí. Número 1, la prueba de valor. ¿Qué es lo que dijo Isaac? ¿Te acuerdas? Tuve miedo. Ahí ya Isaac reprobó la prueba, ¿verdad? Tuve miedo. Yo no sé si sabías esto, pero el valor es una virtud. Y la cobardía es un vicio. Fue el valor lo que llevó a Jesús a la cruz. Fue la cobardía lo que hizo que Pedro negara a Jesús 3 veces. Es la cobardía lo que saca lo peor que hay en nuestras vidas. Nos da miedo salir por Cristo. ¿Por qué? Porque a veces somos cobardes. La prueba de valor. Número 2, la prueba de integridad. ¿Y sabes qué? Isaac también reprobó esa. Demuestran que es un mentiroso. Mira estas palabras. Apocalipsis 21:8 es un pasaje bien interesante porque nos describe lo que pasa con aquellos que van a ser atormentados para siempre, que están fuera de la ciudad celestial, que están en un lugar de tormento y la condenación de Dios. Y fíjate lo que dice. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Sabes quiénes están en el infierno? Hay una lista de personas, pero los primeros en la lista son los cobardes. Y los últimos en la lista son los mentirosos. ¿No te parece interesante? Isaac dice: yo tengo los dos. ¡Qué tremendo! Tenemos al profeta de Dios y tiene esas 2 características. Las cosas que aprendemos, ¿verdad?, de nosotros cuando estamos en momentos de crisis, ¿sabes?, no son atractivas y nos desesperan. Pero hay una tercera prueba. Es la prueba de la humildad. Cuando regresemos tendremos la conclusión de este estudio. Conforme escuchamos la parte final de este mensaje, te invitamos a que reflexiones un poco en lo que has aprendido. Si deseas tener más información acerca del Evangelio o de la Palabra de Dios, escríbenos al correo info@estudialapalabra.com o envíanos tus comentarios en nuestra página web estudialapalabra.com. Sigamos escuchando este mensaje, parte de la serie Promesas Increíbles para Gente Disfuncional. ¡Qué tremendo! Tenemos al profeta de Dios y tiene esas 2 características. Las cosas que aprendemos, ¿verdad?, de nosotros cuando estamos en momentos de crisis, ¿sabes?, no son atractivas y nos desesperan. Pero hay una tercera prueba. Es la prueba de la humildad. Isaac tuvo la oportunidad de ir con Abimelech y haberle dicho a Abimelech: ¿sabes qué onda? Tienes razón, perdóname, mano, pequé, te mentí.
Pero no es lo que hace. ¿Sabes lo que hace? Se justifica a sí mismo. De hecho, hay una serie de excusas que siempre sacamos cuando estamos tratando con nuestro propio pecado. Y yo creo que hay 4 excusas que siempre sacamos. 1, no era tan importante. 2, pues todo el mundo lo hace. 3, nadie es perfecto. 4, las circunstancias me obligaron. Siempre hacemos eso. ¿Te has dado cuenta? Y dicen los de Alcohólicos Anónimos, mira, nadie puede comenzar a curarse de su problema hasta que no reconoce honestamente lo que le está sucediendo. Y es lo mismo con Cristo. Si no conoces a Cristo hoy, comienza por esto. Tienes que venir con Cristo y tienes que decirle, Señor, no te voy a echar ningún choro, no voy a agarrar ninguna excusa, soy un pecador. Necesito tu perdón. Soy de lo peor, pero tú eres un gran Salvador. Tú me has transformado, tú me puedes transformar. Cambia mi vida, me rindo a ti. Porque el primer paso de fe, hermanos, es reconocer que espiritualmente estamos en quiebra. Cualquiera que está en Cristo hoy lo puede decir. Tuve que reconocer. Pero también tienes que hacerlo constantemente, día con día, para poder seguir creciendo. Tenemos que seguir teniendo ese encuentro con Dios una y otra vez, porque día con día pecamos. Y tenemos que dejar las excusas y decirle, Señor, perdóname, perdóname. Porque ¿sabes algo? Hay quienes pensamos que ya somos muy espirituales y entonces viene otra crisis para revelarnos nuestro carácter. Y miramos y vemos algo que desearíamos que no estuviera ahí. Y clamamos al Señor, Señor, ¿por qué es así? ¿Por qué estás haciendo esto? Pero déjame decirte algo. Es el punto C en tu bosquejo. Dios nunca abandona a sus hijos. ¿Estás ahí? Dios nunca abandona a sus hijos. Mira el versículo 12 y 13. Con esto vamos a terminar. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo el Señor. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que Dios siempre está determinado a bendecirnos. Es lo que hace nuestro Dios. Nos bendice y nos bendice y nos bendice y nunca se detiene. Mira, hasta Pedro, que había negado a Jesucristo, lo primero que hace el Señor después de resucitar, viene Jesús, se lo lleva a dar la vuelta, se lo lleva a desayunar y le dice 3 veces la pregunta que tanto perseguía a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Dándole la oportunidad de reconciliarse con su Dios. ¿Sabes algo? Puede que a veces descubramos lo peor de nosotros mismos. Pero escucha esto. El Dios que te ama nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Está determinado a traerte de regreso hacia Él, a que encuentres tu todo en Él. Y esa es la manera en que crecemos en santidad. ¿Lo crees? Por eso es tan importante que no dejes de venir a Él, que no dejes de estudiar su palabra, que no dejes de venir y ser sincero con Él y decirle, Señor, me siento así, Señor, perdóname. Porque dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo crees? Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Qué maravillosa lección podemos ver en la vida de Isaac y Rebeca en medio de esa crisis. El entender, mi Dios, que obedecerte a ti, que poner nuestros ojos en ti, trae un fruto abundante. El saber, Señor, que tus promesas son verdad, que eres un Dios fiel, que eres un Dios que nunca nos abandona. Señor, yo te pido esta mañana que si alguno de nosotros nunca hemos venido delante de tu presencia con un corazón sincero a pedirte perdón por nuestro pecado, a decirte, Dios, perdóname,
Perdóname porque he pecado contra ti, porque he hecho lo que a mí mejor me parecía, sin tomarte en cuenta. Señor, escucha nuestra oración. Perdona nuestro pecado, límpianos. Permite, Dios, que cada uno de nosotros podamos llegar a ti y recibir de tu mano la bendición y la vida eterna, esa nueva vida que tú tienes reservada para cada uno de aquellos que creen en ti. Gracias, Dios, por tus promesas y tu bondad. Te bendecimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Deseamos de todo corazón que el Señor siga bendiciendo tu vida y que sigas creciendo en el conocimiento de su palabra. Que Dios te bendiga. Te invitamos a Palabras de Vida, ubicada en Sonora, entre Ramírez y Altamirano. Cada domingo, a las 11 de la mañana, descubramos las verdades de Dios. ¡Te esperamos! Buenos días, mujercitas, espero se encuentren bien. Hoy estaremos viendo Proverbios 1 del 8 al 18, pero te aconsejo que le des una leidita antes para que tengas una idea mucho más clara de lo que te estoy comentando. Resulta que el rey Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, determina que una de las mejores cosas que puede hacer es escribirle a su hijo un libro lleno de consejos prácticos para que lleve una vida buena. Pero no solo eso, sino que el Espíritu Santo lo inspira para escribirlo y entonces Dios, por medio de todos estos proverbios, invita a sus hijos a razonar y a pensar en todas esas cosas importantes de la vida, pero que a veces no nos gusta o no queremos considerar. Es por eso que muchas personas llegan a la edad adulta llenas de autorreproches y con ese sentimiento de que la vida se le fue entre los dedos y que ni cuenta se dieron cómo ni cuándo. Sin embargo, esa es una de las razones por las que me encanta el libro de Proverbios, porque no importa la verdad cuántos años tengas, si estás joven, si estás chica, si estás a la mitad de tu vida o ya en los últimos años, siempre podemos y tenemos que cambiar alguna mala maña. Y si has aceptado el sacrificio de Cristo, Dios es y será tu Padre siempre, y no va a dejar de aconsejarte para que tengas una vida como Él manda. Y eso se los enfatizo a todas aquellas mujeres mayores que piensan que, como ya están grandes, o sus hijos ya están casados y ya, como decimos, son harina de otro costal, o simplemente ven que la juventud lleva un ritmo de vida bien diferente al de ustedes y parece que nadie las escucha, se han creído la mentira y determinaron que su crecimiento y madurez espiritual, esto ya terminó. Para nada. Ante los ojos de Dios, nuestro Padre, mientras estemos en este mundo, aún nos queda muchísimo por aprender, madurar y aportar a nuestro entorno. Es por ello que tenemos que estudiar y meditar en su palabra y estar atentas a la instrucción de Dios. Ahora, si se fijan, desde el versículo 10 hasta el 18, Salomón le está advirtiendo a su hijo sobre las malas compañías. Le aconseja que se aparte de ellas, que no se deje engañar por los pecadores, ni convencer para hacer lo malo, que huya de los que quieren derramar sangre, espiar al inocente y también del que quiere hacerse rico ilegalmente. Y yo sé que algunas de ustedes se identifican con lo que está hablando, mientras que otras de nosotras a lo mejor no lo hacemos, y entonces concluimos que esto no nos compete. Pero vivimos en un mundo en que la maldad va cada vez peor y peor. Y si en verdad quieres hacer un mejor papel como madre, necesitas, al igual que lo hizo Salomón, educar a sus hijos, no importa su edad,
y hablar con ellos. Pero no solo eso, porque acuérdense que una cosa es saber lo que tienes que hacer y otra bien diferente es tener los pantalones de hacerlo. Como les expliqué en el devocional pasado, a Salomón le valió gorro tener tanta sabiduría. De todas maneras, se apartó del camino de Dios e hizo lo que quiso. Y su hijo hizo exactamente lo mismo. Porque como dicen, ¿verdad? La manzana nunca cae lejos del árbol. ¿Y saben por qué? Porque la mejor manera de predicar es con el ejemplo. Miren, ayer me enteré que a una persona muy querida por mi familia le enterraron un picayelos para robarle la bicicleta de montaña. Y mientras yo escuchaba estos comentarios de indignación, tristeza, preocupación, pude notar que, sin que lo comentaran abiertamente, las personas concluyen que este tipo de delincuentes pertenecen a la clase social baja. Entonces le empiezan a echar la culpa al gobierno, al dinero, a las escuelas, a la mala preparación, a la mala educación, en fin, a muchísimas cosas que, si bien influyen bastante, no son el meollo del asunto. Piénsalo. Te vas a dar cuenta que muchísimos de los países que gozan de una excelente economía y programas sociales tienen problemas fuertísimos de adicciones, psicológicos, familiares. Es más, yo me acuerdo que cuando vivimos en Canadá era deprimente pasar por el centro de la hermosa ciudad de Vancouver. Para donde voltearas te topabas con indigentes adictos, enfermos mentales y miseria. No económica, por supuesto que no. Pero ¿quién dijo que la miseria se limita a la economía? Puede ser miserable de muchísimas maneras, así como puede ser asesino, ratero, mentiroso o boyerista, sin importar a la clase social a la que perteneces. Es que la falta de temor y obediencia a Dios es el principio de nuestro desastre. Y mientras solo critiquemos nuestro entorno o la maldad que hay en él, pero no seamos conscientes de nuestros propios errores, ni el gobierno, ni las instituciones, ni las buenas intenciones van a cambiar el rumbo autodestructivo en el que va la humanidad. Así que, por favor, si eres mamá, proponte educar a tus hijos con buenos consejos y sermonéatelos todo lo que quieras. Pero no te olvides también de educar con el ejemplo. Pon consecuencias firmes cuando tengan malas actitudes y cuando tengan malas acciones, cuidando el ejemplo que tú misma les das. Porque no es sensato pedirles a los hijos que actúen de una manera bien diferente a como tú actúas. Por ejemplo, la mamá que ya no sabe ni qué hacer para que el mocosito le haga caso. Y entonces comienza a amenazarlo con una sarta de tonterías que no le va a cumplir jamás. Por ejemplo, no vas a ir mañana a la fiesta de tu hermano. O te vas a ir al cuarto toda la semana y no vas a poder salir. O el más ridículo de todos, el del coco. ¿Sabías que hasta en Japón tienen su versión amenazante del coco? O sea, para cualquier persona adulta es obvio que estás mintiendo y exagerando. Pero, ¿te has detenido a pensar cómo lo interpreta la cabecita de un niño? Mira, ahí te va. De 0 a 6 años no lo interpreta de ninguna manera. Solo lo tienes verdaderamente confundido. ¿Cuál es la realidad? Porque todavía esperas que te crea cuando le digas que no te suelte la mano en el súper porque alguien se lo va a robar. ¿Ok? Bueno, ya entre los 7 y 9 años, su mentecita comienza a entender que eres una mamá un poquito inconsistente, un poquito exagerada, y mientras no lo caches, puede hacer de las suyas. Para la mente del de 10, 12, ya es válido decirte algunas mentiritas cuando quiere algo. Ya cuando llega la adolescencia, pues ahí sí ya te aconsejo que mejor huyas porque se te va a aparecer el coco. Las dejo con esto. La mejor manera de educar es inculcar temor de Dios y respaldar nuestras palabras con hechos congruentes. Que tengas una linda semana y que Dios te bendiga.